Padre bendito, entrego este tiempo de palabra en tus manos, Señor, y te doy gracias por darnos la bendición de estar aquí reunidos contigo, por hacernos parte de este sueño tan hermoso. Bendigo esta casa de oración, Señor. Bendigo nuestro entrar, nuestro salir. Bendigo cada persona que hace parte de este lugar, Dios. Aún los que solo se pueden conectar virtualmente por espacio, porque no están en esta ciudad, pero que han sido parte de esta casa y que les hemos dado la cobertura junto con mi esposa. Los bendecimos, Dios. Y gracias, Señor, por darnos una casa, un lugar donde refugiarnos. Bendigo este tiempo y bendigo el tiempo de tu palabra. Guíame, Espíritu Santo, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema para hoy es el espíritu de Jezabel. Recordemos un poquitico, estamos hablando acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿cierto? Entramos a la iglesia de Tiatira. Esta es la iglesia corrupta. Esta es la iglesia donde se desborona todo, donde realmente los pocos principios que habían allí ya se pierden, donde empieza la idolatría, donde empieza la tradición, donde empieza rituales, paganismo, una cantidad de cosas que la gente no sabe de dónde viene. La gente no sabe por qué hay procesiones, la gente no sabe por qué se celebran, porque hay días festivos, no sabe por qué se celebra el día de las velitas, no sabe nada, solamente lo celebran y ya. Pero nosotros tenemos que conocer de dónde viene todo eso. No tenemos que, la Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el pueblo sigue siendo destruido porque no quiere el conocimiento. El primer conocimiento que no quieren es: ¿yo para qué tengo que ir a una iglesia? Si en todos lados está Dios. Esa no es la pregunta, eso no es lo que siempre dicen todos. Pues bien, tenemos que venir a una iglesia porque el conocimiento se adquiere a través de un don ministerial. Tú no naces de nuevo. No he visto al primer bebé en lo físico que nazca de nuevo y ya salió y es profesional. Emma ya es profesional, ya, perdón que hable, ya cocina sola, ya se baña sola, ya. Mira qué ejemplo tan grande nos trae Emma. Emma ya, ¿cuántos ya tiene maestría? Ya tiene... No, ella ya lo único que quieren es que la consientan y le den su puchequita, no más. Y un bebé espiritual es igual, tiene que venir a la iglesia a tomar pucheca. Eso lo dice Primera de Pedro. Tienen que tomar leche. Tienen que tomar leche espiritual. Y ya después, cuando son maduros, dicen: ustedes ya no están para leche, ustedes están para que coman más sólido. Entonces es en la iglesia donde aprendemos. ¿Dónde más se va a aprender? Y todo esto de esta iglesia, hablaba con 2 personas por WhatsApp. Me dice: mira que yo no sabía esto, y mira que me estuve metiendo a averiguar. Y pues es que lo que yo digo no voy a mentir, porque es que todo está en la Biblia. Y como yo decía, geográficamente, arqueológicamente, la ciencia, todo corrobora. Y de hecho vimos la foto de lo que era Tiatira y vemos que todo existe, ¿cierto? Me acuerdo que alguien me decía cuando yo inicié en el camino del Señor, me decían: es que el Edén como que fue en Colombia, porque Colombia es rico saben que nuestro país es rico en frutas, ¿cierto? Es uno de los más ricos en frutas, sobre todo, y por las selvas que tenemos y todo. Entonces decían: no, es que es como que el Edén fue en Colombia, y yo hablaba eso, y yo decía: ¿y si saben que como que el Edén es en Colombia? De verdad, sí, mire que porque aquí somos ricos yo hablaba lo que no entendía, porque de oídas había oído, pero ahora mis ojos han visto a Cristo Jesús. Y yo hablo lo que muchos hablamos, es lo que otro pastor nos dijo, otro líder nos dijo, ¿cierto? Pero nosotros por eso tenemos que estudiar es con la palabra de Dios. El Edén es en el Edén, está allá mismo, en el Medio Oriente, entre los mismos 3 ríos que Génesis habla. Allá están esos 3 mismos ríos. Todo, los nombres de las ciudades han cambiado de nombre, pero la historia nos muestra cuándo cambiaron esos nombres, ¿cierto? Así que no tenemos pierde. No es Colombia, se estancaron, se pifiaron un poquito, unas cuadras. Allá está el Edén, sigue el Edén. Entonces estamos hablando de estas iglesias. Entramos a la iglesia de Tiatira, una iglesia corrupta, que recordemos que adoraban a Apolos, ¿cierto? Y Apolos era el hijo de Zeus.
Entonces por eso él se presenta como: yo soy el Hijo de Dios, yo no soy Apolos, ni Dios es Zeus, mi padre no es Zeus. Entonces él se presenta como ellos creían que era su Dios. Tenían Dios Apolos tenía profetisas, pero estas profetisas eran adivinas, eran pitonisas. Y eso sucede hoy en día en las iglesias. Dios me dice, Dios la chaqueta verde, y haciendo las filas tenaces para adivinarle. Mira, yo te quiero decir algo: tú a la iglesia no vas a que te adivinen nada, tú vas a la iglesia a aprender de palabra de Dios, para que la palabra de Dios te haga crecer, madurar. Eso dice Efesios capítulo 4. Dio dones a los hombres, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra que los llamó. ¿Para qué? Para que ya no sean niños fluctuantes. Eso lo habla la palabra de Dios. Entonces yo vengo a la iglesia es aprender palabra, para crecer. Pero el comezón de oír de mucha gente está yendo a estas iglesias porque les hablan cosas que no son, porque les profetizan cosas que no son, y ojo, hay gente que profetiza cosas que suceden. Pero eso no se llama profetizar, eso se llama adivinar. Recordemos que el diablo también tiene poder, limitado, pero tiene poder. Entonces todas esas cosas que suceden no vienen de Dios. Hay muchas cosas que no entienden. La gente no entiende. Es que yo vi llorar sangre por la pared y ahora oramos ahí y hay poder. Sí, yo eso lo creo. Pero lo que no entienden es que eso no viene de Dios. Porque Dios no obra de esas maneras extrañas. Dios no es extraño. Entonces a veces le sumamos poder a lo que no es. Y era lo que sucedía en la iglesia de Tiatira. Una iglesia de vanidad que comercializaban telas finas. Por ejemplo, voy a leerles aquí un verso que vino a mí, Hechos 16, capítulo 14. Nos muestra una persona. Hechos 16, 14, no lo tenía allí, pero dice: Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado, espérame que estoy en otro lado, 16, sí, es desde acá el 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ella era de Tiatira, esto era lo que se hacía en las telas, y de allí era donde extraían este color púrpura, que era sobre todo para personas influyentes. Recuerdan que en varios, de hecho a Jesús también dice que rifaron sus cestas púrpura. Esto lo utilizaban solamente los reyes. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esta mujer adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? ¿Qué creen que estaba oyendo? ¿Las noticias? Repeat. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? Y el Señor abrió el corazón de ella. El Señor no nos abre el corazón con las noticias ni con el TikTok. No. ¿Ves? Y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando. Entonces, ¿qué era lo que ella estaba oyendo? La palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Aquí es donde Dios abre nuestro corazón. Muchas razones que doy. Y no solamente el texto, no dejemos de congregarnos no solamente el texto. Es que, Señor, abre mi corazón, ayúdame a entender. Congreguémonos primero y el Señor va a abrir nuestro corazón, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, ¿cómo iba a ser bautizada? Porque primero viene la fe por el oír. Y cuando yo creo, yo me bautizo en algo que creo. Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, nos rogó: entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí, con esta mujer, empieza la iglesia de Filipos. ¿No les parece chévere? Una mujer que era de Tiatira, que estaba sujeta a vanidades y cosas como esta ciudad. Lo único que la cambió fue haber escuchado la palabra de Dios a través de Pablo. Cuando ella escucha el mensaje,
Dios le abre el corazón y entiende el mensaje que Pablo le daba, que era el de Cristo. Eso la hizo que ella y su familia fueran bautizadas, y ruega, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire que ella no era, ¿será que sí voy? ¿Será que sí no? No, nos obligó. Quédense, por favor. Yo me imagino. No, es que tenemos que comer. Ya tengo comida. No, es que la verdad no he entrado al baño. Mire, hay 2 duchas ahí. Ahí tengo túnicas, se pueden cambiar. Ahí pueden... No, es que no he llamado. Ya le prestó mi celular y llamé por WhatsApp. Existía el WhatsApp en ese tiempo, según la Biblia. Me imagino que tantos peros y, ¿cierto? Nos obligó. O sea que uno ya dice, tocó. Mira qué hermoso. Aquí empieza la iglesia de Filipos, a los filipenses, con una mujer que abrió su corazón, fue salva a su familia y los obligó a entrar. Se quedaron en la casa. ¿A qué se quedaron en la casa? A ver el partido femenino no, a escuchar la palabra. Y a través de esto inicia la iglesia. Entonces entra Pablo y entra con los que estaban ahí, y estaba la familia y estaba ella, y empiezan a orar y empiezan a enseñarlos, a discipularlos. Y cuando él establece este lugar, Pablo, ¿cierto? Por eso es apóstol, porque funda iglesias, uno de los principios para ese tiempo. Hoy en día tienen 3 iglesias grandes y se llaman apóstoles. Y eso no tiene nada que ver con ser apóstoles. Hoy ya no existen apóstoles. Entonces ellos dejan la base, se van, siguen por el camino que va Pablo, porque a Pablo no le convenía exprimir esa iglesia. Él simplemente deja el fundamento, que es Cristo, y se va. Y ellos allí, ordenando pastores, ordenando diáconos, empieza la iglesia de Filipos. Mira qué hermoso eso. Entonces esta iglesia, una iglesia llena de vanidad, llena de donde su Dios era la belleza, las artes y la adivinación. Hay una persona que también da pie para esta hermosa iglesia. Pero nos quedamos en Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Nos quedamos en un versículo, ya lo leí todo, empezamos a hacer una exégesis versículo por versículo. Y iniciamos, dije: y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras, ¿te acuerdas? Hablamos la palabra obras, y tu amor, y la fe, y el servicio, que significa diaconía, que viene de la palabra diácono, servir con disposición y buen ánimo. ¿Cuántos diáconos hay acá? Los que no necesitan ser nombrados. Es que a mí no me han nombrado de diácono. Es que para servir no necesito un nombre, necesito una disposición. Amén. Cuando yo inicié sirviendo, yo inicié en el Señor. Cuando conocí al Señor, yo inicié a servir. Entendí que el servicio era vital para mi vida. Y yo hacía sin que me dijeran. No me acuerdo, Pastor Álvaro no me decía nada. Y yo creaba cosas y decía: ¿por qué no venimos y lavamos las sillas? Entonces, listo, de una. Veníamos a lavar sillas, a echar Coca-Cola con roscón allá en la Española. Pero a mí no me decía: pastor, hijo, ¿y por cuándo te reúnes y lavas las sillas de la iglesia? No hacía nada. Y tampoco lo hacía por cepillar al pastor. No, el pastor a mí me cae súper bien y tenemos una amistad muy bonita. Pero el servicio fue parte del ADN mío. Porque, hijo de tigre, ¿dónde están las rayas? Todos tenemos que salir, ¿cómo? Con rayas. Y si somos hijos de tigre, tenemos que estar pintados. Él dice: y el servicio, y tu paciencia, hablé de la paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira esto, esta iglesia avanzaba. Me está hablando que era una iglesia que avanzaba, crecía. Una iglesia que realmente se esforzaba, una iglesia que predicaba, una iglesia... y que tus obras postreras, las pasadas, son más que las primeras. O sea, increíble cómo avanzaban. Y si esta vez hicimos algo, ¡pum!, la otra semana hacemos, y crecían y avanzaban. Mira esta iglesia tan hermosa en este aspecto. Dice pero. ¿Cuánto les gustan los peros? Si usted está juicioso en el colegio, está juicioso y no sé qué, y te fue muy bien y te felicitamos en eso, y solo te falta, y es solo poner un pero. Ya que pasó, ¿cierto? Esos peros no son buenos.
Y hay un devocional que yo hablo cuando los peros de Dios son buenos, ¿se acuerdan? Que todos los peros no son buenos, pero en un devocional hablo de los peros de Dios y hay peros de Dios que sí son buenos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué son las cosas? Y es lo que vamos a ver hoy el espíritu de Jezabel. Que toleras que esa mujer Jezabel, la que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Este versículo 20 es el que quiero que estudiemos hoy, ¿listo? Solo un versículo, vamos a estudiarlo. Entonces mira lo que dice acá. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti que toleras. ¿Qué es tolerar? ¿Qué significa tolerar en esta? Viene del griego ao, que significa permitir, dejar en paz, no estorbar, no juzgar, dejar tranquilo. Cuando yo empecé aquí en la iglesia y empecé hablando de las iglesias, lo hablo abiertamente porque a mí no, yo no dejo ser Alfonso, no me van a cerrar la iglesia, no, Avivamiento, Manantial de Vida, la iglesia del millón de almas, el G12, todas estas iglesias. Cuando yo hablaba de gente que venía y salieron de esas iglesias decían, ¿y usted no ora por ellos y si los juzga? Bueno, la Biblia no me manda a orar por ellos, pero no lo sabía en ese tiempo. Y la Biblia sí me llama a exponer a estos falsos maestros y a estas falsas iglesias. Eso sí me manda a hacerlo. La Biblia me dice. Entonces esta iglesia estaba avanzando tanto y empezaron a venir doctrinas locas que voy a enseñar y a profetizar cosas, y la iglesia no dijo nada, una parte, que fue la mayoría. Porque hay una parte a la que Dios le habla y dice, pero ustedes que han guardado mi palabra. Pero entonces ahora estoy con los que no han guardado la palabra, ¿cierto? A estas personas que toleraban. ¿Cuál fue una de las cosas que Dios no estuvo de acuerdo? Tú que permites, tú que toleras, ¿cierto? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que permites, que dejas en paz. Allá ellos. Mire que allá están hablando que si usted compra esta agua que el pastor bendice, le vale no sé qué y usted va a llevar prosperidad. Y yo, dejarlos allá, pues. No, yo hablo que eso es mentiras. No existe agua bendita, toda el agua es bendita. Así como el tomate es bendito y la papa es bendita. Porque sin agua, y ahorita estamos viendo las consecuencias, ¿no? Toda el agua es bendita. Pero acostumbraron a través de estas doctrinas de hombres que todo lo que bendecía un sacerdote se podía vender y se podía explotar a la gente. Y lo que hace un sacerdote principalmente es exponer la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea la que los bendiga a ustedes y a mí, no el agua. Lo que nos bendice es el mensaje. Las buenas nuevas significan el evangelio significa la palabra significa Cristo, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos bendice a nosotros, la palabra. Tolerar, ¿cuál fue el problema más grande de ellos? Tolerar. Dejaron en paz, no estorbaron. O sea, veían, no, y es que no sé qué, no, yo no digo nada porque ahí mismo si uno dice algo, pero Alfonso juzga y la palabra enseña que no juzguéis si no seréis juzgados. No. Eso es lo que siempre dicen, uno encuentra los comentarios. Cuando tal pastor, ese pastor es un mentiroso, es un ladrón, ¿cómo juzgan a los siervos de Dios? Cada quien tendremos que dar cuenta. No, gracias a Dios por estas personas que ahora veo en internet que están juzgando también a estos ladrones desde púlpitos. Porque se tiene que hacer y la palabra nos muestra. Y Pablo decía, ojo con Himeneo y ojo con no sé qué, y dile que no los quiero ver en la iglesia, expúlsalos de la iglesia. Ellos han venido a traer doctrinas que no son y están dañando sus mentes y sus corazones. Están tergiversando lo que ya aprendieron. Ojo, si ven a alguien con otro evangelio, así sea yo, maldito sea. Porque la palabra de Dios no se cambia, lo que Dios dejó es eso, y ya. Y los exponían y los expulsaban, y de hecho hay palabras que dicen, fue entregado a Satanás. Que yo ya expliqué también qué es eso, fue entregado a Satanás. Pero hay que hablar. Cuando esta iglesia yo les digo, no, ni allá ni se aparezcan. No es que yo me congrego en tal lado, ay Dios mío, qué tristeza. Pero es porque la gente no lee Biblia. Solamente va el domingo a la iglesia y es como la iglesia tradicional católica. Va al culto y a la misa y salen, a lo mismo. No hay lectura, no hay esto, no hay... Mira, por ejemplo, hoy me llamó la atención en la lectura de hoy. ¿Por qué entré a Hechos?
Terminamos Mateo, Marcos, Lucas. Juan no, porque lo estamos estudiando. Pasé a Hechos. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Mismo Lucas. Y Lucas empieza en el capítulo 1 diciendo: oh Teófilo, acerca de la primera carta que te escribí. ¿Cuál fue la primera carta que escribió Lucas? Lucas, porque está en Hechos. Hechos capítulo 1 versículo 1. Apreciado Teófilo, acerca de la primera carta que te escribí, está hablando de Lucas, ¿cierto? Entonces entramos en Hechos, la escribió Lucas, un doctor, un médico. Y aquí empieza a corroborar muchas cosas en Hechos. Hechos son hechos de la iglesia primitiva. Ahora que lo vamos a estar leyendo y con la audiobiblia nos vamos a dar cuenta de cómo era la iglesia primitiva. Es que los cristianos evangélicos nacieron con Martín Lutero. ¡No! Se van a dar cuenta cómo nació la iglesia. Allí por primera vez nos llamamos cristianos. Allí. Que se chuequeó por todo esto que estamos hablando y por personas que tomaron la autoridad mal y permitieron cosas. Entonces la iglesia se desvió. Pero vamos a ver más adelante que la iglesia vuelve a tomar su orden en el siglo XV. Y tristemente en el siglo XIX se vuelve a desviar y se divide. Bautistas, presbiterianos, pentecostales, cantidad de cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces se forma el bautista porque no cree en el derramamiento del Espíritu Santo y no cree que cuando nacemos, el pentecostal porque cree que solo es tocarlo y botarlo al piso, y cada quien, no, es que yo sí creo en esto, entonces yo soy tú. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Cristo. Por eso a mí cuando me dice usted es pentecostal, usted, yo no soy nada, yo soy cristiano evangélico. ¿Qué soy yo? Yo soy cristiano, hijo de Dios evangélico. ¿Por qué evangélico? Porque pues predico las buenas nuevas, el evangelio de Cristo Jesús. Eso soy yo. Su iglesia es metodista, su iglesia no es nada. Su iglesia es cristiana, evangélica. ¿Qué somos nosotros? Cristianos evangélicos, no más. ¿Usted no es bautista? No nos metamos en esos rollos. Si ellos no quieren creer en que el Espíritu Santo aún, y que hay bautismo del Espíritu Santo, y que sí hay don de lenguas. Yo hablo en lenguas, pero la Biblia dice que eso es para edificación personal. Entonces, si ellos no quieren creer en eso, se los respeto y no los hace malas personas. Vemos la iglesia bautista, es una iglesia bonita y unas personas excelentes, pero el que ellos no tengan esa doctrina, pues se les respeto. Pero yo no tengo que llamarme bautista con un bautista por ser amigo del bautista, o pentecostal con un pentecostal por ser amigo de un pentecostal. Yo soy cristiano evangélico, punto, no soy más. Mira los de hoy, lo que leímos hoy en Hechos de los Apóstoles. Hubo unos versículos que anoté para parárselos en el orden si están acá. Hechos 2:42. ¿Viste que en el de ayer vimos que María oraba con los apóstoles? Se reunía y oraban. Eso fue la vida de María después de que Jesús murió. Orar congregarse. Esa fue la vida de ella. Dice en Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Todos los creyentes se dedicaban a qué? Después de que uno nace de nuevo, ¿a qué se dedica? A escuchar palabra. A participar juntos en las comidas. Está hablando la cena del Señor, pero no era solo la cena del Señor. Ellos se reunían a comer entre todos. Tanto que empezaron a confundir, cuando empezó a llegar más gente, empezaron a confundir la cena del Señor y pensaron que era un buffet. Y empezaban a llenarse y los últimos no tenían que comer. Pablo en la carta a los Corintios empieza a hablarles y a decirles, también tengo varias exhortaciones sobre ustedes. Una, que la cena del Señor no es para glotonería. Entonces él empieza a explicar, porque el orden que dejó Dios, más adelantico se empieza a cambiar por el hombre tan raro. Entonces empezaron, una cosa era comer, reunirse, chévere, y otra cosa era la cena. Pero en un tiempo empezaron a mezclar todo eso y Pablo vuelve a poner orden y deja, Dios a través de Pablo, y deja primera carta a los Corintios, ¿cierto? Y empieza a hablar ahí, que es lo que nosotros hablamos. Dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraterna, a participar juntos en las comidas y a la oración. No nacieron de nuevo y se apartaron, se unían.
El otro versículo, el 46, dice, adoraban juntos. ¿Qué hicimos hoy? Esto es lo que se llama iglesia. Esto nació en el corazón de Dios, por eso Hechos capítulo 1, Dios lo llama y le dice, reúnanse en el aposento alto y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vendrá con ustedes, sobre ustedes con poder, y me serán testigos en Judea, en Samaria, en toda, ¿cierto? O sea, dijo, primero me serán testigos, entendamos, en su casa, en Bogotá, en Colombia y fuera de Colombia. Fue lo que les trató de dar a entender. O sea, porque hay mucha gente que quiere ser evangelista en Suecia, estos países que eso de ir a evangelizar y llenarse de plata, pero no quieren ir a evangelizar a África, donde hay escasez, hay hambre, hay. Pero aquí lo que Dios dice, ustedes primero tienen que ser testigos en su casa. Me seréis testigos en su casa. Después de su casa, en su entorno. Después de su entorno, vayan fuera de la ciudad. Después vayan de la ciudad, vayan fuera del país. Porque nadie puede evangelizar afuera algo si primero no se ha evangelizado dentro. ¿Sí? Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor. Iglesia, recuerde que aquí no había, tocaba encerrado. Y esta iglesia ya la vimos que es la que empiezan a matar y todo, y entonces les tocaba en las casas. Cuando Jesús resucitó y fue a los apóstoles, ellos estaban, dice que, puertas cerradas. Y Él cruzó la puerta, porque ellos no podían a puerta abierta y decía, iglesia cristiana, Jesús sí resucitó. No, y no decía nada de eso. ¿Cierto? Estaban cerrados ahí, los apóstoles orando, cuando Jesús entra ahí. Y así va a quedar la iglesia, la última iglesia en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, porque no va a haber iglesia cristiana al pacto, eso no va a existir. Entran y les queman, les dan machete, eso va a pasar porque no va a haber iglesias, va a haber evangelización. Tocas por fuera, una visita a la casa, mire que esto, mire no sé qué, Tal vez ya no existan tantas Biblias, toca tener memorización. La Biblia decía, me acuerdo, que conoceríamos la verdad y la verdad nos hará libres, y yo no entendía cuál era la verdad. Y entendí cuando Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Y empecé a mirar en Juan capítulo 3 que Jesús le hablaba a Nicodemo y él hablaba acerca del nacimiento. Y yo dije, wow, para mí también fue aterrador. Y veo en el 36 y veo, eso es lo que porque ya después de dónde Biblia se va a sacar. Hechos. Se reunían casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo. ¿Cuándo? Aquí la iglesia se reúne todos los días. Nosotros no nos reunimos todos los días, pero mandamos un alimento para que todos los días estemos conectados con nuestro Padre Celestial. Por eso un tiempo con Dios para meditar todo el día. No tratamos de que solamente el domingo nos veamos, sino a diario tener un devocional para escucharlo, y estamos con la lectura este año de la palabra de Dios. Entonces estamos ya en Hechos capítulo 2, ya leímos Juan, me devolví a Mateo, Marcos, Lucas, y normalmente uno vuelve a leer Juan, porque Juan es el libro más importante de la palabra de Dios, porque es el enfoque de Dios en su divinidad. Ya seguimos con Hechos, y de ahí nos vamos con el Nuevo Testamento. Apocalipsis no voy a entrar, nos vamos al Antiguo Testamento y lo dejamos de últimas. Dijo alguien, porque si leemos el Apocalipsis nos volvemos locos. Decía alguien, es que si uno estudia el Apocalipsis se vuelve loco. No, loco estaba cuando no lo leía, realmente. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Mira, es que el reunirnos, el congregarnos, y mientras más Dios está con nosotros, hay una buena voluntad en Dios que la pone en nosotros para todos, compartirla. Pero es que apartado de Dios, ¿es porque a veces no hay buena voluntad de la gente? Pues porque Dios no está en el corazón de cada persona. Dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Ves? ¿Quién es el que agrega a la iglesia a los que han de ser salvos? ¿El pastor? Pero usted ve en las iglesias, repartan chocolate, y uno ve, con todo respeto, la iglesia que salió de aquí está cerca y afuera están dando tinto con yo no sé qué para que la gente entre. ¿Por qué hay que hacer eso? ¿Por qué? Si la gente viene por el tinto, entonces no viene por la palabra de Dios. Si tenemos que aquí dar onces al final para que la gente venga, entonces no viene por eso, sino vienes por las onces al final. ¿Por qué tenemos que hacer algo adicional para que la gente venga? Cuando Jesús enseñaba la palabra y en los momentos de circunstancias difíciles, Él oraba para provisión. Pero hasta Jesús se dio cuenta y dijo, ustedes me siguen solamente por el pan y por el pez, pero no realmente por el enfoque de lo que es el reino.
se reunían. Esto me muestra la importancia de reunirnos juntos. Tolerar. Que toleras, que permites, que esa mujer Jezabel. Pero bueno, para los que no saben, Jezabel existió más o menos 600 a 650 años antes de Cristo. ¿Sí? Jezabel fue la esposa de Acab, un rey de Israel. Y esta mujer fue mala, perversa, tremenda mujer, autoritaria. El feminismo no lo inventó ella, ya estaba. Desde Génesis el Señor dijo, la mujer se va a querer imponer sobre el hombre. Desde Génesis. Mujeres al poder. No, las mujeres ya tienen el poder, porque son hijas de Dios. ¿Cuál más poder quieren? Y mujeres que me dicen es que Dios es machista, no han leído la Biblia. Lo que Dios habla de las mujeres. Es que el hombre es la cabeza del hogar y entonces nosotras somos, lean la Biblia, lo que Dios habla de las mujeres. Que son amadas, que son guardadas por el hombre, que el hombre la tiene que tratar como vaso más frágil, que la mujer es coheredera también de la gracia de Dios, que todo lo que habla Dios de la mujer. Mire algo que venía a mi corazón cuando leí esto nuevamente. La palabra de Dios me enseña, ¿quién pecó primero? ¡Qué timidez! ¿Quién pecó primero? ¿Quién pecó primero? ¿Quién pecó primero? Eva, ¿cierto? Lo que pasa es que al comienzo Adán, ellos dos se llamaban Adán. Eva le puso el nombre Adán a ella, dice, y llamó a su mujer Eva, que significa madre de las naciones. Pero dijo, si el Señor llamó a ambos, Adán. Pero entonces, el primero que pecó fue la mujer, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que la mujer pecó y dio a comer al hombre, ¿cierto? Y cuando da a comer al hombre, dice que Jesús, ahí es donde viene y le dice, ¿dónde están ustedes? ¿Comieron del fruto del árbol que yo les dije que no comieran? Ahora, mi pregunta es la siguiente. Eva fue la primera que pecó, ¿cierto? ¿Por qué ahí mismo, antes de que Adán pecara, Jesús no trajo el juicio sobre el pecado a Eva y Adán no hubiera entrado en pecado? En 8 días, para que vengan en 8 días. Porque es que mira el proceso que hubo. Ella pecó, pero hubo un espacio. Ahí la Biblia no me dice, y ella tomó del fruto del árbol prohibido, y como ahí al ladito estaba Adán, inmediatamente le dio a comer, y fue como a los 2 segundos que comió y también le dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos. No, ella fue la primera que comió. Y según yo entiendo por lo que la palabra dice, cuando se entra en pecado es cuando se está solo. O sea, hace que Evita, María de los Santos del Perpetuo Socorro, así se llamaba realmente. Me escriben por chat, ¿dónde dice eso? Evita pecó primero y ahí no hubo consecuencias. Y todavía la mujer dice es que el hombre es machista. Dios es machista. Es que Dios, ¿por qué? No llamó pastoras, solo llamó pastores. Así lo estableció Dios. ¿Quién es la autoridad en el cielo? Entre Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo, Dios Padre. Jesús lo dijo, que el Señor Padre era la cabeza de Cristo. Y Jesús no dice, ¿por qué si yo fui el que fui a la cruz? Y a mí fue el que me tocó que me dieran y él allá sentado en el trono, ¿por qué está la autoridad? Cambiemos de roles. Cuando vieron a Jesús, la palabra dice que Jesús se complacía a obedecer a su Padre, ¿cierto? Cristo es la iglesia del hombre. Cristo es la cabeza del hombre, así como de la iglesia. Y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces la mujer peca y no entra en las consecuencias de uno. Es hasta que el hombre come. Y de hecho hasta que el hombre come, Jesús no dice, Eva, venga para acá. No sé por qué le dio de comer a... ¿Ven eso en la palabra?
Llamó fue al hombre. La responsabilidad del hombre. Llamó al hombre. ¿Qué pasó? Obviamente el hombre, como somos tan inteligentes, mi mujer. ¿Y la mujer y usted qué pasó? La culebra. ¿Y la culebra? ¿Todo yo? Dijo Shakira, en las caderas, que este libro es escrito por Dios, aunque haya sido inspirado a Moisés para escribir Génesis. Dio una palabra que significa machistas. Es escrito por machistas. ¿Por qué? Porque había puesto a la mujer que había pecado primero. Y dijo unas sandeces acerca de Dios terribles. Hay gente que dice, ay, Shakira aceptó al Señor. Y el otro día dijo que Dios no sé qué. No, en el bus todo el mundo dice Dios lo bendiga. Y usted no sabe la cantidad de demonios que dice Dios lo bendiga. Y la gente, ay, él es cristiano porque me dijo Dios lo bendiga. No, crispetos. No, todo el mundo dice Dios lo bendiga. ¿Usted no se ha dado cuenta? El mormón, el adventista, el testigo de Jehová, el Jesús solo, el unitario, el católico, el cristiano, todos dicen Dios lo bendiga, frase mal dicha, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes juntamente con Cristo, Efesios capítulo 1, versículos al 8. Dios lo bendiga. Yo siempre, a mí me dicen Dios lo bendiga, yo le digo gracias, nunca digo amén. Amén es abrazar fuertemente con un propósito lo que me dicen. Pero si a mí me dice Dios lo bendiga, yo no sé cuál es su Dios. Hasta los sicarios van a hacer la llamada a sus vueltas y llegan y a ver, Chuchito, ¿qué tal? ¿No? Para hacer sus vueltas también supuestamente a Dios, y tienen sus vírgenes también de la muerte y sus vírgenes, la virgen de los sicarios. Mira, eso sí es un irrespeto a la virgen. Tienen al Dios de la muerte, tienen ahí un man con un hacha y una vaina y oran primero y se y los chamanes. Entonces, ¿quién era Jezabel? ¿Por qué el Señor aquí habla de Jezabel? Si esto fue hace 600 y 650 años atrás. Dice que toleras a esa mujer. Por eso la Biblia necesitamos saberla interpretar. Porque el Señor está hablando es que en la iglesia había una que se llamaba Jezabel. No. El Señor estaba hablando del espíritu de Jezabel. Tú toleras a esa Jezabel. Ahí no había ninguna Jezabel. Pero el espíritu de Jezabel sí estaba. Ahora, para yo poder entender Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, necesito ir a Primera de Reyes para saber quién era Jezabel. Y cuando voy a entender quién es Jezabel, entonces yo digo, con razón Dios estaba enojado porque estaba permitiendo lo que ella hacía. Es como si Dios dijera, hoy pudiera decir, mandara un mensaje a alguien y dijera, es que Hitler está bajo el gobierno tal. Y uno diría, no, pero Hitler murió hace... No, es el mismo principado que estuvo en Hitler, que estuvo en Babilonia, que estuvo en varios reinados que hoy también operan este mundo. Y está una de esas personas bonitas y lindas que aparecen en televisión. ¿Me estoy dando a entender? Es el espíritu de Jezabel. Está hablando entonces, Jezabel, su nombre significa, de hecho no han definido su nombre. Esto es por una lengua por allá que dijeron no, según eso, pero esto no lo define ni el griego ni el hebreo. Dice que su nombre viene de una raíz que significa no exaltada. No exaltada. Y que su nombre da como una fuerza de autoridad, de ser deshonesta y de ser traicionera. Mire quién era Jezabel. Entonces, ¿quién era Jezabel? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 23 y 26. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Para saber quién era Jezabel, quién era. 23 al 26. Dice la palabra de Dios. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo,
lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mira dónde voy. Acab era el que tenía la autoridad, ¿cierto? Acab tenía la autoridad. Y él hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero porque se dejó seducir de Jezabel. ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Teatira? Dejándose seducir por Jezabel, por lo que ella hacía. Entonces les voy a mostrar qué es lo que Jezabel hacía, que esta iglesia también dejó seducirse por ese espíritu de Jezabel y empezó a hacer lo mismo. Versículo 25. Ninguno fue como Acab, que se vendió, permitió, no estorbó, no dejó en paz. Dejar en paz, no estorbar, no juzgar, dejar tranquilo. Dejémosla tranquila. Es que mi mujer se pone brava y uy, terrible cuando se pone brava. Mejor digámosle que sí. A la verdad. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¿Quién fue? Jezabel fue la mujer de Acab. Pero, ¿qué era lo que Dios no le permitía a ella? Dos cosas. Una, que profetizara, o sea, que enseñe, que hable de la palabra de Dios. Y dos, que seduciera a la iglesia. Entonces, habían personas, y esto no solo para mujeres, el espíritu de Jezabel no lo tenían mujeres. Esto es lo que les voy a decir quiénes eran. Después, ustedes me responden. ¿Quiénes eran estas personas? Entonces, esto no eran solo mujeres, no eran mujeres con ese espíritu que vinieron a predicar, no, también eran hombres que tenían ese espíritu, que enseñaban y seducían, ¿sí? Dos cosas. Y eso es lo que vemos. Hay gente que tiene una labia, una parla tan fluida que convence a la gente que está allá. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden convencer a los que están sentados que yo soy Dios, que yo soy, el Espíritu Santo, y hago así, y la gente viene y me besa los pies. Yo no lo logro entender. Pero los envuelven tanto y los endulzan tanto que la gente viene y besándole los pies al supuesto apóstol y profeta de Dios, porque él estaba con la unción. El que venga y me bese rápido, ahí tiene la unción. Y tantas babosadas, los que los escupen, ¿se acuerdan? Los del aceite fresco, supuestamente, los que cae oro del mundo. Bueno, si cae oro y él tiene unción para caer oro, ¿por qué no saca oro y deja robar a la gente? Pero tantas cosas, el que manda a los ángeles a cocinar. Y la gente lo sigue. Tantas cosas. Piraquive, que dijo que el Señor le había dicho que ella era una de las que iba a sacar las almas del infierno, que ella iba a escoger. Está peor que la Virgen María, que por lo menos la Virgen nunca ha dicho nada. Han dicho sobre ella, pero ella dice es que Dios me eligió a mí. Y todo es santa Piraquive, y la iglesia sigue llena. Yo no puedo creer cómo gente enseña. Por eso Dios dice, ustedes toleran, ustedes permiten, ustedes la dejan en paz, ustedes no la estorban, y ella enseña y predica y los seduce a todos ustedes. ¿Qué era lo que Dios estaba en contra de esta iglesia de Teatira? Que fueran seducidos a causa de no estorbar lo que predicaban allá al frente. ¿Vamos por ahí? Ese es el espíritu de Jezabel, que profetice, que enseñe. Entonces en Génesis capítulo 3 versículos 7 al 11, Génesis capítulo 3 versículos 7 al 11, cuando ya hablamos de cuando pecaron, dice la palabra de Dios, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Esto se llama religión. Hacer las cosas a mi manera, tratar de tapar mi pecado sin haberle dicho, Padre o Señor, sí, descubrí que estaba desnudo, ahora ¿qué debo hacer? La religión no pregunta Señor. ¿Se acuerdan qué dijo Pablo? Gracias Dios. Cuando conoció al Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Dos cosas. Esto no lo pregunta una persona que quiere saber de Dios, sino cada quien hace las cosas a su manera, tratando de acercarse a Dios como ellos creen. Si se dan cuenta, todas las religiones tienen una forma de acercarse a Dios distinta.
Eso es religión. Josen hojas de higuera. Entonces aquí ni siquiera tuvieron el tiempo de decir, bueno, Señor, si nos equivocamos, ahora, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque ya sabían quién era. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿No? Sino ellos mismos, tal vez Jesús quiere que me tape porque qué pena. Pero Jesús no quería que se taparan porque tiempo atrás no estaban cubiertos. O sea que el pecado no era estar descubiertos, el pecado era conocer que estaban descubiertos. Cosieron que estaban desnudos, entonces se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado, esconderse de la presencia de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó a Eva. No, mi Biblia dice al hombre. Dios no es machista. Dios ama a la mujer. Y bueno, ojalá, no porque me desvío, hacer una predicación acerca de cuánto ama Dios a una mujer. Y con todos los versículos, bueno, todos no puedo de la Biblia, mejor dicho, van a salir de acá enamoradas. Salen como los muñequitos así. El que persigue, el sordito que persigue a la gata, ¿te acuerdas? Mon amour. Empiezan a perseguir al Señor. Les voy a predicar para que vean cuánto ama Dios a las mujeres. Nos ama a todos, pero la mujer para Dios es algo especial, es algo delicado, es algo que Dios protege mucho. Entonces, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esta palabra, ¿dónde estás tú? Es con respecto a mí. Porque si Dios estaba aquí y vio, yo veo esa bolsa allá, ¿cierto? Y la bolsa hablara, yo le digo, ¿y dónde estás tú? Bueno, ¿no me ve que estoy acá parado? ¿Cierto? Dios no estaba preguntando dónde estás geográficamente. ¿Dónde estás emocional y espiritualmente? Porque donde yo te dejé, no es el lugar. No te veo en ese lugar. ¿Dónde estás tú con respecto a mí? Entonces, aquí vino Adán y dijo, Señor, sé que me equivoqué, sé que fallé, sé que no debe haber hecho caso. Oí a la voz de Eva. Y no es la culpa de ella, porque realmente la autoridad estaba sobre mí y yo debía haberle dicho no. Y juntos no hubiéramos comido y sé que las cosas serían diferentes. Así que, Señor, la responsabilidad toda va sobre mí. Perdóname, me arrepiento y ayúdame a restaurar mi vida contigo. ¿No creen que hubiera sido sencillo? Pero la hizo un poco difícil, ¿no? ¿Dónde estás tú con respecto a mí? Yo creo que Jesús ni siquiera había terminado de hablar. ¿Y dónde estás con ella? La culpa fue de ella, Señor. Yo creo que ahí nacieron los países. O el costeño, quien habla más rápido. Que a veces habla y no le entiende uno. Toca reverberar. Sí. Estaba diciendo que tal. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El temor no lo trajo Dios al hombre. Es que Dios con un propósito. Escucho tantas tonteras. Y es que Dios permite el temor en tu corazón por algo. A veces necesitas tener ese temor para que valores. Y empezaron a poner así música de suspenso. Con razón el temor en mi vida. Mostraban allá las vallas y la iglesia y la gente llorando. Porque Dios me ha hablado. Me toca con la mano y todo para que se note que hay unción. Y ese temor que hay en ti. El temor no lo creó Dios. Dios no creó el temor. Y cuando vemos todas las cartas del Nuevo Testamento, y primera carta de Juan capítulo 4 dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el que no ha salido del temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No nos ha dado Dios, 1 Timoteo, un espíritu de temor ni cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cierto? Entonces el temor no lo creó Dios. Todo se lo achacan a Dios. Es que Dios controla todo. No. Dios es tan bueno y tan soberano que Dios le dio la vuelta a esa maldad y a todo el plan de Satanás y a todo el plan de nosotros para crear un plan y decir, mira, esta es la única forma de llevarlos nuevamente a un Edén. Pero eso a mí me muestra que es un Dios bueno, no un Dios malo. El temor, y tuve miedo. Él respondió, oí la voz del huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Él ni tenía miedo, ni sabía que estaba desnudo, ni se escondía. Todo esto viene cuando nosotros nos dejamos creer voces. Y sí que hay voces que hablan a nuestra vida que nos hacen sentir lo que no somos. Y sabe, esto sucede sobre todo con los jóvenes. Yo no soy, yo no puedo, yo no tengo, yo soy feo, yo soy fea, a mí nadie me quiere, mejor me como un gusano, no necesito otro. Esa es una canción. Pero las voces que vienen que no son de parte, una voz se distingue fácil, porque una voz que es de Dios te va a animar, te va a levantar el ánimo, te va a dar alegría, te va a producir gozo. ¿Se acuerda cuando iban camino a Emaús que Jesús resucitó y ellos tristes ahí? ¿Por qué está? No, es que creímos que Jesús iba a resucitar y no resucitó y nos tiene tristes porque sí creíamos en Él. Sí, dice camino a Emaús al contrario, cuántos kilómetros caminaron para llegar a la casa, y entonces ellos dicen entra, ¿cierto? Y cena con Él y toman la cena y el Señor ora para la cena y todo eso. Ya cuando Jesús se va, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba? O sea que cuando Dios habla a nosotros tiene que arder nuestro corazón, tiene que ser algo hermoso. Pero cada voz que viene a nuestra mente que no produce eso nunca viene de Dios. Dios nunca va a decir tú eres fea, tú eres gorda, tú eres gafufa, ¿cierto? Porque esas son las palabras que yo soy y yo no tengo. Yo soy tan flaca, y la gorda dice yo quisiera ser flaca pero soy gorda, y la flaca dice yo quisiera ser gorda, y la crespa dice yo quisiera ser lisa, y la lisa dice cuánto quisiera por unos rulos, y la morena dice ay yo cuánto quisiera ser más clara, y la clara dice ay cuánto quisiera morenearme, y la bajita dice ay cuánto quisiera yo ser alta, y la alta dice yo como un semáforo quisiera ser chiquita. ¿Quién? Dijo Pablo si estuviera en el tiempo, ¿quién nos entiende? ¿Cierto? Las únicas mentiras de que nosotros no somos, no podemos y no tenemos, no siempre vienen del diablo, vienen de nosotros mismos, de lo que nuestro entorno nos hace creer. Por eso yo tengo que revisar cuál es mi entorno. Mira lo que dice acá. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú con respecto a mí? El hombre le dijo, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseña lo que a veces viene a tu mente? Y no siempre es el diablo. Porque el diablo me mandó una carta por ahí y decía, dígales que yo no tengo la culpa de todo. Eso decía un pastor, que el diablo estaba por ahí en una acera llorando y se le acercó y le dijo, ¿qué le pasa? Dijo, no, es que yo soy Satanás. Dijo, ay, qué vaina, ¿por qué llora? Dijo, no, es que todo me echan la culpa a mí. Todos los cristianos es que el diablo y que el diablo. Y así, no todo es el diablo. También hay maldad en nuestro corazón, concupiscencia. Y también existe un mundo caído que nosotros nos dejamos llevar por él. Porque si nosotros queremos hacer todo lo que hace el mundo, ¿cómo queremos nosotros resultados diferentes? ¿Qué amistades son las que tengo? ¿Cuál es mi círculo? ¿Qué es lo que me hablan? ¿Qué es lo que me dicen? Si me edifican, conserva esas amistades. Si no te edifican, te presto este juguete, pero es que se me cae el pantalón. Si hay amistades que no edifican, ¿para qué tenerlas? Si hay relaciones que no edifican, ¿para qué tenerlas? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo a ti lo que hubo en tu mente, en tu corazón y lo que has hecho en tu vida? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Dios le dice, ¿quién te enseñó? O sea que todo lo que viene a nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida es producto de una enseñanza de alguien. Amén. ¿Por qué existen maestros? ¿Por qué si yo quiero ser profesional, un odontólogo, un mecánico, un cocinero, yo quiero ser lo que sea, ¿por qué tengo que ir a una universidad? Porque necesito que un maestro me enseñe. Para un día él ser maestros y enseñar. Como decía Hebreos 6, ustedes ya deberían ser maestros. Yo ya les he enseñado todo, pero ahora toca volver a los rudimentos. Y ahí estamos en Hebreos capítulo 6, en lo básico. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida
no nacimos aprendidos. Todo alguien nos lo ha enseñado. La pregunta es a quién hemos escuchado y qué es lo que nosotros sabemos. Porque ahí es donde nosotros necesitamos cambiar el canal de a quién escucho yo. Y si mi voz es la que yo escucho más fuerte, pues también tengo que bajarle el volumen a mi voz. Y Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo, ¿cierto? Él sabía que su hombre interior era el verdadero y que el de afuera no, y lo golpeaba, porque el de afuera no quería orar, el de afuera no quería hacer, el de afuera no quería, pero el de adentro, muy interno, sabía que necesitaba de Dios. Entonces, lo que Dios estaba enojado era que profetizara, que enseñara de su palabra, y aquí Dios por eso dice, ¿quién te enseñó? No podemos escuchar a cualquier persona, y yo he exhortado a esto, a que no estén en las redes mirando a 50 pastores, 50 TikTok, devocionales. Es que este sí me pegó porque, y decía que estaba de camisa negra, y que tenía un churquito acá, y yo estaba exacto así, pues, no es que fue de Dios. Si escuchó 40 mensajes y exacto ese le dio. No. Si yo solamente en un devocional hablara, mañana, un tiempo con Dios para meditar todo el día, ¿quién te enseña? Dice la palabra de Dios en Génesis 3:11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Mi pregunta hoy para ti es, ¿quién te enseña? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? ¿Qué es lo que impartimos? Porque Dios me enseña que según a quien yo escucho, eso es lo que soy. Oremos. Punto. Eso sería un devocional. ¿Necesitamos más? Pero necesitamos, Dios me dice. No. Nosotros no necesitamos más. Necesitamos solamente qué dice hoy el Señor. Y eso lo tomo para mi vida. Lo hago rema. Lo estudio, lo escucho, lo medito. Porque Dios me está hablando de escuchar. Si fuese ¿por qué Dios me está diciendo quién te enseñó? Tal vez porque en esta área que no estoy bien, no la he obedecido, porque estoy escuchando más lo que me conviene. Tal vez me está diciendo quién te enseñó, porque en lo que estoy haciendo aquí no está bien, pero no quiero escuchar esto otro porque me toca cambiar esto. Y empiezo a meditar. O sea que sobre qué área, Señor, estás más enfocado en mí. ¿De qué? De que quién te enseñó. Y así es que uno medita. No es solo escuchar el devocional. Señor, ¿por qué? ¿Por qué este título? ¿Por qué? Y es para mi vida, porque así como lo escuchan 200 personas, es para cada persona diferente. Es para mí. ¿Qué me quisiste decir, Señor, con quién te enseñó? Hasta que yo entiendo. Wow, hoy el Señor habló a mi vida de que la fe viene por el oír. Y lo importante que le he prestado a veces más atención a lo que yo mismo o yo misma pienso, y por eso estoy tan decaído. ¿Cuántos el semblante no se le cae por sus propios pensamientos? ¿Cierto? Entonces ahí en ese caso, cuando Dios dice ¿quién te enseñó? Yo diría, Señor, yo mismo me estoy enseñando. Estoy tan caído, estoy tan caída, tengo el ánimo bajo, las cosas no se dan, sea lo que sea, que siento que yo soy quien me estoy enseñando. Dios, y perdóname y ayúdame a cambiar este chip. Wow, ahí es donde Dios opera. Porque mientras yo no lo haga de esta forma, Dios no va a hacer nada por el libre albedrío. Él no puede hacer nada de lo que nosotros no queramos. Pero si nosotros no le entregamos eso a Dios, no echamos toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, 1 Pedro 5:7, pues Dios nunca va a obrar. Porque es como decirle a un arquitecto, hazme una casa. Listo, ¿cómo la quieres? La quiero de 2 pisos, la quiero con 4 cuartos, 2 baños, quiero que el cuarto del niño sea no sé qué, si sé cuándo, ¿dónde la quieres? La quiero en el barrio Quirigua, la quiero no sé qué, si sé cuándo, no sé qué, ¿para cuándo la quieres? La quiero para tal día, no sé qué, y el Señor empieza a construir la casa. Pero si yo primero no le digo a nada, yo sigo construyendo mi casa con mis pensamientos, con mi material, con mis cosas, y esa casa se derrumba, la que es construida sobre la arena. Hay veces oramos y le podemos pedir algo a Dios, pero Dios nos dice cuándo, y no, Señor, cuando tú quieras, que sea tu voluntad. No, hay cosas que desconocemos en la voluntad de Dios, tenemos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad, pero hay cosas que sí sabemos. Entonces en la oración, Dios, ¿cómo lo quieres? No, como tú quieras.
¿Te imaginas una mujer ya grande? No dije joven. Señor, quiero casarme, quiero un esposo para mí. Entonces, claro, ¿cómo lo quieres? Como sea. Le llega sin dientes, de 90 años. Le llega uno de 90 años allá, así ya. Hola, mi amor. Uy, no. Tú dijiste que querías ir a casarte. ¿Cierto? ¿Qué quieres? Es que uno a veces tiene que ser explícito con el Señor. ¿Qué quieres? Había un testimonio, y yo lo escuché, mire, todavía me acuerdo de un testimonio en Asambleas de Dios en San Fernando, donde mi madre se congregaba allá y yo iba de pequeño. Mira la memoria, me acuerdo de eso. Ellos vivían en una condición humilde. Y me acuerdo que una niña un día le pedía a Dios una casa para que su mamá no pasara necesidades y no aguantaran tanta hambre. Y cuando Dios les regala esa casa a ellos, la niña presenta los dibujos. Y tal cual como ella había dibujado el jardín con las flores, con los colores que le puso, tal cual. La niña aprendió más que muchos de nosotros a saber cómo se le pide a Dios. Ella decía, yo lo quiero así, lo quiero con tales florecitas, y la pintó. Y él se la dibujó a Dios y la casa fue exacta. Ese testimonio fue en Asamblea de Dios hace muchos años, que yo estaba pequeño y ahorita tengo 25. Mucho bullying acá, la verdad. Quiero cerrar aquí este tema y concluir con algo. Vamos a seguir porque esto es consecutivo. Pero Dios está hablando a la iglesia de Tiatira, que permite, tolera, no estorba, deja en paz, no juzga, deja tranquilo tantas enseñanzas que vienen a su vida. Y hoy me quiero enfocar no solamente en todo lo que aprenden de acá, porque eso sí, en los púlpitos hay unas de chavetadera de las tenaces, pero también hay hombres de Dios tremendos. Hay iglesias hermosas también, con pastores que realmente son pastores llamados y que pagan un precio. Gente hermosa que tal vez no conocemos en las redes, tal vez no tienen muchos likes, tal vez no están en Instagram, tal vez no son nombrados y no son llamados a los debates porque no aparecen. Pero son tremendos pastores, tremendos hijos de Dios. Así que no solo de lo que se habla acá, sino también de lo que nosotros permitimos que los demás hablen a nuestra vida. Y por último, de lo que nosotros mismos permitimos, toleramos que nosotros mismos hablemos hacia nosotros. ¿Sabe de dónde vienen los suicidios? ¿Alguien lo sabe? Yo ni siquiera tengo que explicarlo, todo el mundo lo sabe. Las estadísticas dicen que la gente que se ha suicidado siempre ha escuchado una voz. Escuchan voces, ¿cierto? Y la mayoría de las depresiones, la mayoría de los errores que hemos cometido en nuestra vida ha sido porque escuchamos una voz. Haz esto, ve y haz esto, dile esto, deja esto. Cuando estamos nosotros enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos decepcionados, lo que sea, a veces tomamos las peores decisiones del mundo. Podemos abandonar personas, lugares, trabajos, proyectos, solo por un ataque de rabia, por un ataque de dolor o por un ataque de tristeza. Me dijeron, me hicieron. ¿No es así? Entonces mira, la tasa más grande de los suicidios, de suicidios, ¿de dónde viene? Por una voz. Porque uno ya llega, o la persona ya llega a un estado en el que tanto se ha hablado a sí misma que ha permitido a él o a ella tanta voz que ya no se sienten que valen nada. Y un día dicen, pero yo para qué sigo con esta vida, yo para qué quiero seguir viviendo, no hay nada que me haga feliz. Y en lo único que comparto con ellos es que nada los va a hacer feliz, ni nada los va a hacer feliz, porque si Dios no está en la ecuación, nada nos va a hacer feliz. Mira, un arroz con huevo puede que no haga feliz a nadie, pero si Dios está en medio de ese arroz con huevo, es el mejor almuerzo que uno se come. Eso no es. Tiene uno paz y tranquilidad en todo lo que hace. Entonces, si Dios no está en medio de la ecuación, es difícil. Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Solo entonces, permaneciendo en Dios, porque separados de mí nada podemos hacer.
No es solo buscar a Dios hoy, también mañana, y también el martes, y también el miércoles. Y el otro domingo también tenemos que buscar a Dios. Y el otro domingo, y mientras viene Jesús, permanecemos en Dios y Él permanecerá en nosotros. Porque separados de Él, pongámonos en pie. Sé, y ustedes saben que yo soy delicado con este tema. Y no voy aquí a avergonzar a nadie, no le voy a decir levante su mano, pase al frente, porque eso no va conmigo. Pero yo sé que he hablado aquí a más de una persona. Cierra tus ojos, nadie mirando a nadie, por favor. Sé que he hablado aquí a más de una persona que tiene su estima en el piso. Sé que hoy de parte de Dios te he hablado a ti que ya tampoco quieres a veces saber de Dios. Hay algo en ti que sabes que Dios es real. Y en medio de todo, entiendes que el resultado de las cosas que vienen a nuestra vida no vienen de Dios, sino que han sido malas decisiones que hemos tomado. Que en lo que Dios ha dicho no, nosotros lo hemos hecho. Y que cuando Dios ha dicho sí, nosotros hemos dicho no, y cuando ha dicho no, nosotros sí. Así que lo que hoy te invito de parte de Dios es a que le pidas perdón a Dios. Primero, porque igual que Adán y Eva nunca asumieron la responsabilidad de su error, sino buscaron justificarse y culpar a otros. Y el problema vino y sigue el problema. Así que yo te invito a que le pidas perdón. Porque el Señor también a ti te está diciendo hoy: ¿quién te enseñó? ¿Por qué tu estado de ánimo así? ¿Por qué tu ánimo? ¿Por qué tu baja autoestima? ¿Por qué la falta de amor propio? ¿Por qué la ira? ¿Por qué la rabia contra Dios? ¿Por qué la rabia contra la vida? ¿Por qué la rabia contra los que están en nuestro entorno? ¿Por qué la rabia hasta con nosotros mismos? Si nosotros escucháramos atentamente la voz de Dios realmente, las cosas serían distintas. El Señor está diciendo: yo tengo cosas contra ti, pero una de ellas es que tú toleras, tú permites, tú dejas en paz, tú no estorbas lo que tú mismo o tú misma crees de ti mismo. Y si no frenas hoy esto que estás pensando y el estado de ánimo que estás teniendo, vas a ir de mal en peor. Y vas a llegar en un punto donde vas a cometer errores más graves de los que ya cometiste. Por eso tu estado de ánimo hoy. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a ti? Y allí con tus ojos cerrados, pídele perdón a Dios. Nadie sabe de quién estamos hablando. Nadie sabe, no estoy señalando a nadie. Pero allí con tus ojos cerrados hoy quiero poder ministrar tu corazón, pedirle a Jesús que ministre tu corazón. Padre de gloria, gracias por esta preciosa mañana. Hoy vengo a ti, Padre, con humildad, con reverencia y con respeto, pidiéndote, Dios, que toques una vez más el corazón. Padre, ministra su vida. Espíritu Santo, ven sobre él, sobre ella, y abrázala una vez más. Que ellos sientan que tú sigues siendo el mismo Dios. Tú eres el mismo con poder y gloria. Tú eres bueno en gran manera. Que en medio de tantos errores que han cometido, tú quieres que ellos enderezcan su camino, que te busquen, que te amen. Tú quieres tomarlos de sus manos, Dios. Tú quieres que renueven su mente. Tú quieres que ellos cambien su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir, Dios, y puedan entender los valiosos que son para ti, Dios. Tal vez no encuentren el valor en sus vidas, pero tú pagaste precio de sangre por nosotros. ¿Cómo no vamos a valer, Dios? Somos distintos, somos diferentes.
en estatura, en color, en economía, geográficamente, de idioma. Somos distintos, Dios. Pero hay algo que nos une y es que somos hijos. Y tenemos que aprender a ver el valor de lo que tú piensas de nosotros para empezar a valorarnos nosotros. ¿Quién te enseñó? Hoy en el nombre de Jesús, Padre, oro y con la autoridad que me has dado, Padre, para que pongamos en orden nuestra vida y dejemos de escuchar las voces que no nos convienen, Dios, las que hablan mal de nosotros, las que muestran lo malo, Dios, el punto en la hoja blanca, y no muestran realmente todo lo que tú has hecho en nosotros, la bendición que tenemos, Señor. Hoy tenemos vida, hoy tenemos un aire para respirar. Mientras hay algunos que hoy están en una decisión de si los conectan, los desconectan, mientras hay algunos que hoy en día están muriendo por desnutrición, mientras hoy en día hay unos que están muriendo por guerras injustas, Dios, nosotros nos estamos quejando por algo que es más insignificante. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Y oro, Dios, porque de modo que si estamos en ti, tenemos que entender que nuevas criaturas somos y todas las cosas viejas han pasado, porque todas tú las has hecho nuevas, Dios. Bendigo este tiempo, Dios, y gracias por darnos la bendición, Señor, de escuchar tu palabra. Y gracias por este mensaje, Dios, que llega a todos nosotros, entender quién nos enseña y aprender a no tolerar lo que no viene de ti. Así los demás digan que juzgamos, así los demás digan que no oramos. Lo que me importa es lo que piensas tú, Señor. Y no oro por lo que no tengo que orar, y seguiré juzgando lo que tengo que seguir juzgando, y no voy a tolerar ni a permitir una enseñanza que no sea correcta en esta casa de oración, Dios. Seguiré predicando lo que tu palabra dice, seguiré predicando tu verdad, Dios, así no guste. Pero no busco llenar iglesias, busco alegrar tu corazón, Dios, y busco un día verte cara a cara, Dios, que me puedas decir: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo, en el seno de tu Señor. Eso es lo que anhelo, bendito Dios. Gracias por esta preciosa mañana, Dios, y gracias por tu palabra implantada a todos nosotros. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose sobre nuestras vidas, hogares y en todo lo que haremos esta semana. Bendecimos, Dios, nuestro salir, nuestro entrar, todo, papá lindo. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y el aplauso para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Nos vemos en 8 días confiando en Dios.